Hablaremos de las valquirias. Las antiguas naciones nórdicas, de las que hablamos muchas veces en este programa, consideraban la guerra como el más honorable de los oficios y el valor como la virtud mayor. Era una moral heroica la moral de los vikings, tal como lo era la de los españoles que luchaban contra la ocupación musulmana. Eran hombres que se educaban en el ejercicio del valor. Tanto es así que en castellano la palabra valor, que es la que designa el coraje, sirve también para designar a lo que vale. Es decir, lo que vale es el coraje. Bueno, lo mismo pensaban los vikings, pero en otro idioma. Los guerreros creían que siempre que una batalla fuera inminente, Odín, el príncipe de los dioses, enviaba a sus ayudantes, que no eran otras que las valquirias, las electoras de los caídos. Iban al campo de batalla, elegían a 3 o 4 y se los llevaban al cielo. En realidad seleccionaban a la mitad de los guerreros muertos y los transportaban en unos caballos muy veloces a través del puente Bifrost, del cual hemos hablado algunas veces. A través de ese puente los llevaban al Valhalla, que era esa especie de cielo del malevaje viking. Las valquirias eran o bien hijas de Odín, o tal vez descendientes de reyes mortales. Eran doncellas que tenían el privilegio de permanecer inmortales e invulnerables, siempre y cuando obedecieran a los dioses, y siempre y cuando, aquí viene la trampa de la inmortalidad, permanecieran vírgenes. Ahí viaja el barco. Claro. Los antiguos imaginaban que descendían estas valquirias a la orden, descendían en el sentido no genealógico, sino en el sentido que iban del cielo hasta la tierra, a la orden de Odín, para elegir entre los caídos en batalla a los más dignos de disfrutar de los placeres del Valhalla. Estas doncellas eran representadas como jóvenes, luego, y hermosas. Imagínense, no van a poner como asistentes para el paraíso a unas señoras más bien rechonchas y bruscas. No, imagino que no. Bueno, parece que las valquirias tenían los brazos resplandecientemente blancos. Es una virtud que yo no sé sí, hasta apreciar. ahora yo venía notando y... No, yo no sé apreciar esa virtud. No suma. Tenían cabellos dorados y sueltos, que es una virtud contingente, porque se puede ser muy atractiva con cabellos dorados y sueltos, pero también puede no serse. Hecha esta descripción, que ya me predispone en contra, ¿no? Diré que llevaban lanzas y escudos, lo cual no ayuda mucho tampoco. Menos. Se acercaban a los caídos y con el beso de la muerte los elevaban al cielo. Los caballos de las valquirias eran como personificaciones de las nubes. Era natural, ¿no?, creer que el hielo y el rocío caían sobre la tierra desde las crines de aquellos caballos mientras surcaban el aire. No era natural. No es en absoluto natural creer eso. Lo natural es lo que creemos, que el rocío y la nieve caen desde arriba, vaya a saber por qué. Eso es lo natural. Sí. ¿Qué es lo primero que se le ocurre? Cuando yo era chico no creía bajo ningún punto de vista que había caballos de cuyas crines, sacudidas oportunamente, provenían el cielo y la nieve. No creía eso ni creía en realidad ninguna otra cosa. Recibía aquellos fenómenos como quien oye llover. Es decir, no me importaba un bledo del asunto. Además es más austero. Uno está el rocío sí, y está... para creer esas cosas hay que ser poeta, ¿no? Sí. Pasó un caballo, sacudió sus crines, cayó la nieve. El pensamiento vulgar es cualquier cosa menos poético. Uno dice, mire cómo está lloviendo. ¿Y por qué llueve? ¿Qué sé yo? Vaya para adentro, que se va a mojar todo. Sí. Bueno, no te dice tu madre, camine para adentro que los corceles de las valquirias están sacudiendo sus crines. No. Bueno, la misión de las valquirias no solo se limitaba a los campos de batalla. Mejor dicho, no se limitaba a los campos de batalla. A menudo cabalgaban sobre el mar y tomaban a los vikings muertos en las embarcaciones que se hundían. A veces esperaban en la costa y señalaban con el dedo, a algunos navegantes, y eso era advertencia infalible de que la batalla que se aproximaba era la última para ese tipo. Todo esto era recibido con gozo por todo héroe nórdico, porque se suponía que las valquirias realizaban esta elección, y era un honor, un halago, y significaba también que el Valhalla estaba próximo. Bueno,
También se decía que las valquirias iban a la tierra muchas veces a tomar personas, pero no necesariamente caídos en batalla. Bajaban a los campos con plumajes de cisne que se quitaban para pegarse una enjuagada. Es decir, a veces bajaban a bañarse. Y cualquier mortal que la sorprendiera de ese modo y obtuviera el plumaje que usaban, se quitaban las plumas, ¿no? Si venía un tipo, las veía ahí desnudas, bañándose, y se hacía con las plumas, bueno, podía evitar que abandonaran la tierra, podía capturar a las valquirias, e incluso, si ese era su deseo, obligar a estas doncellas a casarse con él, o alguna de ellas por lo menos, ¿no? Había gente que recorría los campos buscando valquirias emplumadas para casarse, o lo que fuere, ¿no? Cuentan que 3 valquirias llamadas Olrun, Albit y Svanhvit fueron sorprendidas en su baño y se casaron con los hermanos Egil, Slagfinn y Volund. En ese orden. Sí, el último era Volund. Las valquirias vivieron con ellos durante 9 años hasta que se las arreglaron para recuperar las plumas perdidas y entonces regresaron al Valhalla. Ah, no los querían. No, pero no los querían, claro, a los tipos. El tema son las plumas. Claro. Bueno, ahora, los héroes que se morían eran recibidos por los hijos de Odín, Hermon y Bragi, y eran conducidos al pie del trono de Odín, y allí escuchaban los primeros elogios celestiales. Odín los elogiaba y le daba las bienvenidas personalmente. Bueno, lo felicito, mi querido Scalagrimson, por la forma en que lo amasijaron. Me imagino que serían esos los elogios. Además de la gloria de semejante distinción y del disfrute de la presencia de Odín, más placeres esperaban a los guerreros en el Valhalla. Se les proporcionaban espléndidas diversiones en las largas mesas, donde hermosas vírgenes, generalmente las mismas valquirias, que servían tanto para un barrido como para un fregado, les presentaban sus respetos con diligente cortesía. Bueno, estas doncellas, que según algunos mitógrafos eran 9, pocas me parece para atender a tanto héroe muerto. Sí. Bien. Y les llevaban a los guerreros grandes cuernos rebosantes de hidromiel. Algunas dicen que las valquirias eran 16, ahora que me hacen señas del equipo de producción. Siguen sin alcanzar. La bebida de los nórdicos en realidad era la cerveza, pero consideraban que la cerveza era demasiado ordinaria como para andar escabeándola en la esfera celestial. Por lo tanto, imaginaban que Odín mantenía sus mesas con abundante suministro de hidromiel, el cual era producido en grandes cantidades por la cabra Heidrun, la cual pasía continuamente las hojas y ramas del lerald, que era la rama más elevada del fresno Yggdrasil. Si un fresno tenía nombre, Yggdrasil, una de sus ramas también, lerald. La carne con la que disfrutaban del perpetuo agasajo provenía del jabalí divino llamado Sherimnir, un animal prodigioso que era matado diariamente por el cocinero Andrihimnir y hervido en la gran caldera que se llamaba Eldihimirnir. El jabalí divino volvía a la vida cada jornada, ¿me entiende? Lo mataban todos los días, revivía y le crecía otra vez la carne y lo carneaban de nuevo y así. Siempre el mismo. Sí, de este modo los suministros nunca se acababan. La renovación milagrosa de la comida no era el único hecho prodigioso que ocurría en el Valhalla. Se contaba que los guerreros, después de haber comido y bebido hasta la saciedad, tomaban sus armas, iban al campo y se mataban en una simpática batalla. ¿Qué les gustaba a aquellos guerreros? Les gustaba combatir. No eran jugadores de pelota al cesto. Bueno, aquí combatían, iban al cielo y hacían lo que más les gustaba, que era combatir, con una ventaja. Al cabo de la jornada, las heridas se curaban y los muertos resucitaban al sonido del cuerno que anunciaba la cena. ¡Epa! ¡Qué cuerno! Bueno, esto naturalmente producía algunas consecuencias desagradables, porque en aquel juego, en aquella guerra de todos los días, como era por nada,
y si te matabas, resucitabas, nadie tenía cuidado. Iban todos al frente, nadie tomaba ningún tipo de precaución, y entonces ya te aburrías, ¿no? Bien, me imagino un héroe después de que lo mataran 60, 70 veces, ya se empezaba a aburrir, ya se pierde el entusiasmo, y estás aburrido de morir todos los días. Todas las tardes me matan. Bueno, parece un inciso poético, pero en este caso verdadero. Dice, al principio me gustaba probar, para ver cómo es, andar con la cabeza en la mano, pero ya estoy podrido. ¿Cómo hacer para no pudrirse de los placeres? Esa es toda una pregunta para el constructor de cielos y para el que no construye cielos también, ¿no? Para aquel que únicamente aspira a cielos, también es una pregunta. La pregunta puede formularse así: ¿cómo hacer para no aburrirse de los placeres que duran 1000 años? O, ¿cómo hacer para no aburrirse de los placeres que duran 1 año? Y es más o menos lo mismo. La respuesta es que nadie lo sabe. Algunos optan por cambiar de placeres hasta que se dan cuenta de que todos los placeres son el mismo. Y bueno, ¿y entonces cómo es esto? Y que todos los placeres son el mismo, especialmente si uno los cambia. La única manera de que todos los placeres no sean el mismo, acaso sea no cambiar de placer. Pero eso solamente lo saben algunos guerreros, que desde luego no son yo. Finalmente, ya que tales placeres eran los más elevados que la fantasía del guerrero viking podía imaginar, imagínense, no era muy creativo. La mayoría de los muchachos juraban morir con las armas en la mano, e incluso llegaban a herirse ellos mismos cuando sentían la muerte cerca, para irse de una vez al Valhalla a hacerse agasajar por las valquirias. La otra muerte, la muerte en la cama, se llamaba, disculpen ustedes, la muerte de paja, porque los catres, o los colchones o jergones donde apolillaban los vikings, estaban hechos justamente de ese material. Se aburrían de los placeres también, como los otros. Claro. Bien, esto es lo que teníamos que decir acerca de las valquirias, que es por otra parte un número muy interesante de la tetralogía de Wagner. Hay que dedicar esto a las valquirias, nada más. Nada más. A mí no me simpatizan mucho estas damas que solamente aparecen en el campo de batalla. Y el papel que tienen en el placer del Valhalla no es tan interesante como el papel de las huríes en los infiernos musulmanes, aquellas mujeres que están hechas pensando en el placer de los hombres, injustamente desde luego, pero bueno, hemos dicho el otro día que el paraíso musulmán parece demasiado injusto para las mujeres, pero alguna explicación teológica habrá al respecto. Lo que quiero decir es que estas valquirias son más hoscas que las huríes. Parecen trabajar a reglamento, ¿no? Están ahí. Te eligen, te sirven... Cumplen horario. Te sirven cerveza. No es la idea del placer que uno tiene. Incluso no parecen muy bellas cuando las describen. Esto de tener los brazos muy blancos y los cabellos dorados y sueltos. Bueno, le cabe algunas fuleras que uno conoce. Y se tapan con plumas. La verdad es todo. Se tapan con plumas, se visten como gallinas cuando bajan a bañarse a la tierra. Es horrible. Pero finalmente es todo espantoso lo que contó. Sí, es todo muy espantoso, como la muerte es espantosa. La muerte en una batalla, solamente los vikings pensaban que era aventurosa. Bueno, de todos modos, el camino que llevaba al Valhalla era el puente, aquel puente Bifrost, una especie de puente fantástico por el cual surcarán en el último día, en el día del ocaso de los dioses, el día del Ragnarok, por el cual aparecerán las fuerzas del mal dirigiéndose al campo de batalla, de esa batalla entre el bien y el mal, cuyo resultado ya está absolutamente previsto, que es la aniquilación del mundo y de los dioses. Ese puente es una obra maravillosa de ingeniería divina, es decir, la obra de ingenieros omnipotentes.
Y entonces es un camino que conduce al Valhalla, que es el cielo, un camino que en aquellas regiones donde el sol aparece de tanto en tanto, está sin embargo perpetuamente soleado. Por eso la canción que escucharemos hoy se llama Caminito Soleado y ha sido compuesta justamente pensando en aquel camino que conducía desde los campos de batalla del norte de Europa hasta el cielo. Canta Lolita Torres.